Se trata de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Estos libros fueron incluidos en el canon, la lista de los libros inspirados por Dios, después de algún periodo de dudas. ¿Cuáles son estos libros? Antiguo Testamento son Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico o Sirácides, primero y segundo libro de los Macabeos. Pero también hay libros del Nuevo Testamento también que son deuterocanónicos, fueron aceptados después de algún tiempo, pero esto interesa menos a nosotros. El problema nuestro son los 7 libros que acabamos de mencionar que pertenecen al Antiguo Testamento. Los judíos consideraron apócrifos todos los libros escritos en griego originalmente, aceptando como inspirados por Dios solamente los libros escritos originalmente en hebreo y escritos en Palestina. Como se ve, el criterio que utilizaron los judíos no tiene ninguna validez, puesto que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si nosotros aceptáramos este criterio que utilizaron los judíos, entonces no podríamos aceptar como palabra de Dios todo el Nuevo Testamento. Además, un hecho muy importante, los judíos hicieron esto después de Cristo. Entonces, 2 motivos por los cuales la decisión de los judíos no tiene validez. Primero, el criterio lingüístico. Segundo, el tiempo. Jesús dio la autoridad a su iglesia. No es que dijo, doy la autoridad, digamos, para el Antiguo Testamento al pueblo judío, para el Nuevo Testamento a la iglesia. No, la autoridad Jesús la dio completamente a su iglesia. Por lo tanto, la Iglesia Católica, cuando hizo la lista de los libros inspirados por Dios, incluyó también estos libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, quiere decir, en un segundo tiempo entraron plenamente a formar parte de la palabra de Dios. Hubo dudas, también dentro de la Iglesia Católica naturalmente, hubo dudas, como hubo dudas acerca de algunos libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, Hebreos, Santiago, Segunda Carta de San Pedro, Segunda y Tercera Carta de San Juan, Judas, Apocalipsis. También hubo dudas respecto a estos 7 libros del Antiguo Testamento. Pero después la Iglesia fue madurando y se llegó a una decisión, aceptar también estos libros como palabra de Dios. ¿En qué se basó la Iglesia Católica para tomar esta decisión? En esto, que los apóstoles y los primeros predicadores, evangelizadores, los primeros obispos de la Iglesia, utilizaron para la evangelización, para la predicación, utilizaron la versión de los 70, como 100 años antes de Cristo, puesto que había muchos judíos fuera de Palestina que no entendían el hebreo. Como 100 años antes de Cristo se hizo una versión, la famosa versión de los 70. Ahora bien, esta versión de los 70 incluía también 7 libros que originalmente habían sido escritos en griego. Así que encontramos en la versión de los 70 como palabra de Dios para los judíos de fuera de Palestina, encontramos lo que es la Biblia normal, Antiguo Testamento, más 7 libros. Y los apóstoles utilizaron precisamente esta versión. Si los apóstoles utilizaron esta versión, ¿por qué nosotros no la vamos a utilizar? En esto se basó la Iglesia para aceptar estos 7 libros. Primero, la Iglesia tiene autoridad completa sobre la palabra de Dios, no el pueblo judío, tiene la Iglesia. Segundo, los apóstoles, el ejemplo de los apóstoles y los primeros predicadores. Encontramos también en el Nuevo Testamento citas de los deuterocanónicos, por ejemplo, Sirácide, 28, 13, 26, capítulo 28, versículo de 3 al 26, Santiago, capítulo 3, versículo del 11 al 12. Hay mucho parecido. Por ejemplo, Sirácide, Eclesiástico, capítulo 19, versículos 20 a 30, basta compararlo con Santiago, capítulo 3, del 13 al 18. También Sirácide, capítulo 4, versículo 26, Santiago 5, 15. Bueno, para este problema y para otros problemas, siempre el criterio es el mismo. ¿Qué dice la Iglesia que fundó Cristo? ¿Qué dice la Iglesia Católica? Los demás pueden opinar, pero sus opiniones serán puramente humanas.
sobre la palabra de Dios, no el pueblo judío, tiene la Iglesia. Segundo, los apóstoles, el ejemplo de los apóstoles y los primeros predicadores. Encontramos también en el Nuevo Testamento citas de los deuterocanónicos, por ejemplo, Siracide 28, 13, 26, capítulo 28, versículo de 3 al 26, Santiago, capítulo 3, versículo del 11 al 12. Hay mucho parecido. Por ejemplo, Siracide, eclesiástico, capítulo 19, versículos 20 a 30, basta compararlo con Santiago, capítulo 3, del 13 al 18. También Siracide, capítulo 4, versículo 26, Santiago 5, 15. Bueno, para este problema y para otros problemas, siempre el criterio es el mismo. ¿Qué dice la Iglesia que fundó Cristo? ¿Qué dice la Iglesia católica? Los demás pueden opinar, pero sus opiniones serán puramente humanas. Otros problemas, siempre el criterio es el mismo. ¿Qué dice la Iglesia que fundó Cristo? ¿Qué dice la Iglesia católica? Los demás pueden opinar, pero sus opiniones serán puramente humanas.